Tenga listo el tinto que ya vienen los huevos revueltos con la receta de permanencia en Cúcuta de Ramiro Suárez Corzo, el exalcalde condenado por homicidio. Desde la redacción de La Silla Vacía, soy Tatiana Duque. Hoy es martes 19 de septiembre. Ramiro Suárez Corzo es una figura permanente en la política cucuteña. Fue alcalde en 2003 y antes de terminar su mandato fue capturado por haber mandado a matar a un abogado que trabajaba en la alcaldía. Ese asesinato lo hizo con ayuda de los paramilitares. A pesar de su condena en 2011 a más de 20 años de cárcel por este asesinato, Ramiro Suárez Corzo sigue vigente en la política de la principal ciudad de la frontera. Pone alcaldes, tira línea y ayuda en campaña. Todo desde la cárcel. Hace unas semanas tocó volverlo a trasladar a Bogotá por un reciente escándalo que involucraba a su candidato actual, Leonardo Jácome, quien lidera las encuestas para llegar a la alcaldía. Hoy hablamos de quién es este personaje, por qué sigue influyendo y las consecuencias de que se mantenga en la política local. Lucy Araque es la editora política del diario La Opinión de Cúcuta. Lucy, gracias por pasar por acá. No, pues muchas gracias por la invitación y muy dispuesta a colaborar con lo que sea posible. Lucy, primero ubícanos sobre lo que está pasando en Cúcuta electoralmente y puntualmente sobre la figura de Ramiro Suárez Corzo. ¿Por qué sigue siendo él tan relevante en la política cucuteña? Bueno, pues estamos en una nueva elección local en la que sin duda la figura de Ramiro Suárez Corzo vuelve a ser relevante, como lo ha venido siendo en las últimas elecciones, pues su figura, su imagen siempre está presente a pesar de o esté donde esté mejor. En los últimos 3 periodos, él ha tenido candidato a la alcaldía de Cúcuta. Sí. En los 2 periodos anteriores. En el primer periodo, en 2016-2019, él logra elegir alcalde a César Rojas. Hace 4 años tenía como ficha a Jorge Acevedo, quien hoy en día es nuevamente candidato, pero se quemó, no logró salir. Pues le gana el alcalde alternativo que está actualmente y este año está con Leonardo Jácome, que digamos que es hoy por hoy quien está punteando las encuestas, con un margen ahí como si pudiéramos hablar de un margen muy bajo todavía, porque pues ahí el voto es blanco y los indecisos también están contando. Pero digamos que la figura de Ramiro Suárez es ciertamente la figura de un varón electoral con mucha influencia y poder dentro del escenario político local, y que en esta oportunidad pues vuelve a darse ese escenario. Lucy, ustedes han venido reporteando, como nos explicaste, digamos, todo el trasegar político de Ramiro Suárez, en puntualmente cuando vuelve a Cúcuta, ¿cuáles fueron las irregularidades que se encontraron, sobre todo en la hospitalización en los últimos meses que obligaron a que lo devolvieran a Bogotá? Pues son como varias cosas. Digamos que desde el mismo momento en que llega a la ciudad, ya de entrada hay como un hecho inusual o irregular, y es el traslado. Sí. Porque el traslado se da en una camioneta que él mismo dispuso, no fue en un vehículo oficial del INPEC, no fue en un vehículo, digamos, de las autoridades, sino fue en su propio vehículo. Por estos hechos ya hubo unas investigaciones y ya hay un dragoneante capturado, quien es el que, según se reportaron en algunos medios de comunicación, recibió un soborno por parte del alcalde para que se le permitiera pues viajar en su camioneta particular y parar donde quisiera, hacer las llamadas que quisiera y en fin. Luego, el 19 de julio, conocemos un fallo de un juzgado en el que se le revoca la medida de casa por cárcel al exalcalde, justamente porque venía incumpliendo presuntamente las condiciones que se le establecieron para estar en casa por cárcel. Entonces, el 19 de julio, como después del mediodía, se conoce la decisión y esa misma tarde el exalcalde es internado en el hospital. Y a partir de ese momento pues empieza un segundo capítulo que es como toda la estadía de él en el hospital de las Momeados, donde se dan como todas las irregularidades en torno a su llegada. Primero pues porque él entrega una lista de personas que lo pueden visitar, y ahí es donde pues se viene todo el tema de que su habitación, la 1101, se había convertido en una sede política desde donde él estaba pues tirando línea o estaba entregando pues como las indicaciones de la campaña. De hecho, el candidato pues Leonardo Jácome era uno de los que hacía parte de la lista de 10 personas que podían entrar a visitarlo, ¿no? Entonces pues de entrada ya eso dice mucho, y de ahí en adelante pues después de que se conoce ese hecho, también la opinión lo contó, y fue que en una revisión que hicieron sorpresa le encuentran 3 millones y un poquito más de plata,
No había celular porque él decía que eso era de la esposa, pero digamos estaba el dinero y terminan desencadenando su traslado nuevamente a Bogotá. Lucy, ¿cómo está actuando la sociedad cucuteña? Yo me acuerdo de pancartas que decían como no más política por Skype. ¿Esto es más amplio? ¿Cómo están reaccionando en la sociedad cucuteña ante estas denuncias y ante estas situaciones? Pues digamos que más allá de ese tipo de expresiones que son muy escasas además, esa pancarta fue en las elecciones de 2018, elecciones de Congreso de 2018, donde él estaba, digamos que ese fue como la única protesta que hubo. No hay un rechazo vehemente o no hay como esa sensación de rechazo a lo que viene pasando, salvo unas cuantas personas que a través de sus redes sociales vienen diciendo que eso no puede seguir pasando, pero como un rechazo contundente a ese tipo de prácticas políticas no se viene reflejando en la ciudad. Por lo mismo que representa la figura de Ramiro Suárez Corso, porque es como esa especie de Robin Hood que ayuda a, y esto pues guardando todas las proporciones, porque ayuda como a esos sectores vulnerables, esto viene a cambio de pues mantener los contratos, las OPS, ¿sí? Como esa transacción que se ha venido dando en torno al voto y que es lo que lleva a mucha gente de pronto a limitarse a expresar lo que pueda sentir uno con relación a lo que viene pasando. ¿Importa, basado a lo que me estás diciendo, importa que Ramiro Suárez Corso esté físicamente en Cúcuta para hacer campaña? Por lo que me cuentas, tal vez no mucho porque existe Skype y Zoom, ¿no? Sí, no, yo creo que la verdad, esa pregunta la he venido yo haciendo como entre mis fuentes y yo digo, bueno, ¿eso se va a sentir o no en la campaña? Entonces algunos me dicen, no, eso no se va a sentir, pues porque digamos que el hombre tiene una estructura ya muy bien organizada, no es una figura que se haya hecho en 2, 3 años, eso es una figura que viene de muchos años, él viene poniendo alcalde desde 2001, obviamente sí impacta el hecho de pronto anímicamente de tenerlo lejos, pero siento que la figura de él, pues esté donde esté, sigue de todas maneras pesando, ¿no? Y en el marco de lo que se viene en las próximas semanas, ¿cuál crees que es el tema de la campaña de Cúcuta? ¿Es el ramirismo? ¿Es la prueba de fuego, como nos dices? ¿En qué está girando este debate y la emoción de los votantes? Si la has podido percibir. El tema en este momento, sí, ciertamente Ramiro Suárez. Yo no soy de Ramiro Suárez, yo sí soy de Ramiro Suárez. ¿Quiénes tienen investigaciones? ¿Quién no tiene investigaciones? Digamos, la fotografía que tenemos en este momento, que se había venido como manejando en los últimos días por parte de encuestas internas de los partidos, de algunos sectores, la confirmó una encuesta del viernes de CMI, y es que el cabeza a cabeza está entre Leonardo Jácome y Jorge Acevedo, que son dos candidatos que digamos que de una u otra forma están conectados con Ramiro. Pues Leonardo es el candidato de Ramiro, del ramirismo este año, pero Jorge Acevedo fue el candidato de Ramiro hace 4 años. Sí. Y aunque se quieran desmarcar de esa figura, pues de todas maneras la gente ya lo identifica y ellos hacen parte como esa metamorfosis que ha tenido el ramirismo en esta ciudad. En fin, en eso ha girado como el discurso en este momento de la campaña. Ahorita pasaron como un segundo plano los temas de seguridad, que es uno de los más importantes, el tema de la malla vial o el tema de la frontera, en fin, y el tema se ha centrado en qué pasa con Ramiro. De cómo se ganan las elecciones en los Santanderes hablamos hoy en nuestro primer Huevo Regional en vivo, en el Auditorio de Ingeniería de la UNAV en Bucaramanga. Pásese a las 9 de la mañana que allá estaremos. Lucy, gracias por pasar por acá. No, mucho gusto. Y arranca el día con estas movidas. Una nueva política de migración y de drogas serán los ejes del discurso de hoy del presidente Gustavo Petro ante la Asamblea General de Naciones Unidas. 21 militares del batallón de la Brigada 16 de Casanare, un exfuncionario del DAS y 2 civiles reconocieron haber ejecutado a 291 personas para hacerlas pasar por guerrilleros. Esto en una audiencia de la JEP en Yopal. Y Gareth Sela Forero, víctima de brutalidad policial en el paro de 2021, es el nuevo viceministro de la Juventud en el Ministerio de Igualdad. Faltan 7 semanas para las elecciones regionales y todo lo que necesitas saber para elegir está en lasillavacía.com, así que elija ser súper amigo. Y por acá cada mañana estará listo su desayuno político favorito. Con la producción de Fernando Cruz y de Sergio García, yo soy Tatiana Duque. Nos escuchamos mañana.